Hola a todos ustedes, queridos amigos de Tutorá.tv. Es un gusto y un placer saludarles nuevamente en una edición más de esto que se llama De Figura a Figura con Raúl Askenazi. Y bueno, en este momento tenemos la grata presencia de un jajam que yo admiro mucho y que también gozo de su amistad. Él es el jajam Shelomo Zaed, mejor conocido como el jajam Sali Zaed por todos sus compañeros y amigos. Jajam, mucho gusto, gracias, Raúl. Qué honor estar aquí, la verdad, delante de todos ustedes, contigo, mi querido amigo, y jajam también. Puedo decir lo mismo. Muchas gracias. No, Gracias, pues, jajam, por aceptar esta invitación, que la verdad, aquí entre nos teníamos... Bueno, pues no es muy aquí entre nos ya en este momento, ¿no? Pero teníamos un buen rato de querer hacerla, nos había dado por todos tus asuntos personales y los míos también. Pero gracias a Dios, hoy en día estamos aquí. Baruch Hashem, haciendo esta entrevista que seguramente será muy enriquecedora para todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Jajam, para empezar esta entrevista, tú eres jajam hoy día ya de un Beta Knesset muy importante dentro de la comunidad de Monte Sinaí, el Beta Knesset Charles Simha, un Beta Knesset grande, con muchísima gente, gracias a Dios y bueno, a tu trabajo y al trabajo de mucha gente. ¿Qué sientes? Porque bueno, la gente te estará viendo en este momento, tienes una presencia muy jovial, muy juvenil, estás muy joven, literal, tienes 39 años, si no me falla, y hasta 120 años. Gracias, igual. Salud y fuerza, pero ¿qué sientes tan joven de ser el responsable de un lugar tan importante? La verdad es que, bueno, me imagino que a ti también te pasa, Raúl, ¿no? Que estás dando una clase y ves a tanta gente y a veces no te la crees. ¿No te pasa que dices... ¿En qué me he convertido? Exacto. ¿Cómo Hashem... De repente alzas tus ojos, de verdad, O sea, no aquí porque estamos en la entrevista y dices, ¿qué zehut Akadosh Baruj Hu nos ha dado? Pues hay veces es el sentimiento de responsabilidad, pero principalmente ese sentimiento de agradecimiento a Hashem. ¿Cómo pone Hashem las piezas, no? Como dice la Gemara en Masejet Berajot, que hasta todos los puestos Hashem los marca. La Gemara habla, seguro recuerdas esa Gemara, que hasta el jefe no habla de algo tan importante, de los que recolectan desperdicios en la calle, Hashem los pone. Hashem pone ese puesto para esa exacto, persona. Nadie toma un puesto. Y dices, por un lado, gracias a Hashem, y por otro lado, la responsabilidad de poder hacer bien las cosas. Y la verdad te comento a ti y a todos tus televidentes que varias veces me he preguntado si estamos haciendo bien las cosas, me aconsejo con mis jajamim, si seguir. Prácticamente no pasa un año que no me aconsejo. Jajam, ¿cómo voy? ¿Qué opina? Voy en el camino Sigo, correcto. Estamos bien. Y hasta ahorita el consejo de mi jajam, de mis jajamim, ha sido que sigamos y que... Sí, adelante. Sí, que Bezrat Hashem le echemos ganas a esto. Obviamente eres una persona que con humildad siempre ha hecho esto, ¿no? De aconsejarse, a ver si estamos en el buen camino o no, si estamos haciendo lo correcto o no. Pero no hay señales como que muy específicas y puntuales dentro de este camino que te dicen que lo estás haciendo correctamente. O sea, en el momento que ves gente venir a tus clases, tu Beta Knesset lleno, contento, ¿eso no te da la respuesta que estás haciendo el camino correcto? Sí, pero no siempre es la cantidad de gente, sino también ver más que nada el crecimiento, ¿no? El crecimiento personal, cómo ves que esa gente se va superando. Y como tú lo mencionaste, Raúl, en un público tan grande y tan variado, claro. Un Leil Shabbat, un viernes en la noche, hay más de 400 personas en el Beta Knesset. No con todos es lo mismo. Claro. Con unos te das por servido que vienen al Knis, claro. Pero con otros como que te exiges un poco más, un cambio, ¿no? Por su bien siempre. Claro, claro. Entonces quiere decir que... Entonces hay veces dudas y dices, a lo mejor falta un poco más en esta persona, en esta familia, más que nada. A pesar de tener lleno el Beta Knesset y llena tus clases, a lo mejor no has hecho el máximo para que ellos se sigan superando y creciendo. Exacto. Pero bueno, Baruch Hashem, lo has hecho y como bien dices, tus jajamim te han demostrado que estamos en el camino correcto y que vas hacia una superación tanto personal como para los que te siguen. Cuéntanos, jajam, ¿cómo se llega a un puesto tan importante? Obviamente acabas de decir que Hashem es el que te pone en ese puesto, pero tú también tienes que prepararte, tienes que tener años de estudio. ¿Dónde comenzaste? Cuéntanos un poco desde tu infancia. ¿Siempre fuiste una persona popular, líder, o no tenías ese carácter? Para lo que dijiste, mira, hay muchísimos que estudian hasta más que yo.
Y en esto refuerzo lo que dije en la pregunta anterior. Se ve cómo Akadosh Baruj Hu pone a la persona. Y también, y de verdad no es por humildad, no es necesariamente el estudio, es también la manera de ser. Hashem pone exactamente, a uno de los jajamim que le pregunté, me dijo que ve cómo Hashem te pone, es como anillo al dedo, el carácter de la persona con el público que necesita. Nosotros vemos que no hay un estándar de jajam. Okay. Cada uno es totalmente diferente. Transmitimos la misma Torah, pero puedes ver totalmente diferente. Hay más duros, hay más serios, hay más... Entonces sí es... Y hay para todo, ¿no? Exacto. Hay público también para porque recibir también todo, la gente es totalmente diferente y Hashem pone exactamente, ¿no?, a la persona. Y también como un jajam también me aconsejó, me dijo, no tienes que ver para siempre. Tú ahorita estás bien, a lo mejor el día de mañana... Uno nunca sabe. Exacto. Uno tiene que hacerse de lado para darle lugar a otro que puede hacer las cosas mejor. Sí, es verdad, hay un estudio básico, tú sabes, estudiamos juntos, Jajam Raúl, en el... Primero que todo en la escuela, para nada era líder, nunca pensé. ¿No tenías ese carácter de pararte No, enfrente del público? no, y para hablar? nada. No es un don de nacimiento. Me gustaba cantar, pero también con una cierta timidez, o con mucha timidez. Desde chiquito me gustaba cantar. Después pues, estudiamos juntos en la yeshiva, tú sabes, aunque te llevaba varios años de... Sí, yo soy un niño. Lo que es. Jajam, lo que es. Yo te veía como el de los chiquitos. Claro, exacto. Sí. Cuando más descubrí en mí que me gustaba hablar un poco en público delante de mis amigos fue cuando estudié en Israel. Estudié hasta la preparatoria en México, en la Yeshiva Keter Torah. Y a los 18 años, como cualquier Sí, a los joven, 18 me fui a la vas Yeshiva Israel. Kol Yaakov. Ahí tienes como una oportunidad de dirigirte, de dar lo que se llama una jaburá. Okay. Una plática sobre la Gemara que estamos estudiando y también se daba una plática de Perashat Shavua, de la Perashat de la semana en el comedor. Okay. Me imagino que en tu yeshiva también se estilaba. Sí. Cuando no están los jajamim, cuando estás tú entre tus Con amigos. los cuates. Y la primera vez sí con cierta timidez, pero sí me daban ganas de pararme y de expresar una idea bonita de la Perashá. Y esa fue tu primera oportunidad Sí, en público. en público. ¿Y Cuando recuerdas ves el resultado? ¿Recuerdas Sí, cómo lo hiciste? cuando ves que la gente te sigue, entonces te gusta, aunque sí te pones un poco nervioso, pero te gusta que la gente te va siguiendo, que cuando dices algo simpático, ves las miradas de la gente o las sonrisas. Ves que responden, Exacto. ¿no?, a tus palabras. Y ahí me empezó a gustar hablar en público. Estudié casi 4 años, Raúl, en Israel. Wow. Aunque no dijiste esto es lo mío. O sea, No, pero me necesariamente empezó a ahí te gustar decidiste, hablar en ¿no? público. Fíjate que mi papá, como tú sabes, estaba a cargo de un Beta Knesset en Interlomas, Claro, tu que papá, antes de ser Jajam David Saed, muy mi conocido papá, aquí mi en maestro. México, para Sí. todos nuestros amigos de Tutoral TV, un jajam de muchos años ya aquí Sí. en México, con una experiencia Sí. increíble. Que al principio era un pequeño midrash, después se hizo un gran Beta Knesset. Y desde que llegué de Israel, soltero todavía, ahí me gustó hablar en público y mi papá ahí me daba la oportunidad de hablar ahí en el Beta Knesset, Vamos a de decir que te dirigirme fue a la fogueando, gente. ¿no? Exacto. Y eso también me ayudó. Fíjate que él, por ejemplo, hay veces tenía que faltar también por asuntos comunitarios y yo mismo le pedía Déjame que, hacer algo. exacto, que me dé la oportunidad. Ya tenías ese gusto entonces. Sí, ¿Crees que pero no es solamente hablar en público, lo que tú bien mencionaste, perdón que te interrumpa, es también la parte de los estudios en un colel, Claro. que yo considero, y es importante que todos los televidentes lo sepan, que un jajam no es nada más aquel que se para y habla en público. una imagen? Exacto, es alguien que tiene que tener atrás Conocimiento. años de estudio, obviamente un título Claro, avalado por otros jajamim, claro. y eso lo hice en el colel Maor Abraham. Porque a fin de cuentas, Un tiempo. perdón que te interrumpa, a fin de cuentas la gente yo creo que lo nota, ¿no? Al final del camino. Si un jajam o una persona simplemente por imagen se para y habla bonito, pero no entrega información Exacto. de calidad, Sí. o no sabe las alajot básicas que la Sí, gente exige, exacto. al final la gente lo siente y no creo que termine por tener el éxito Correcto, contundente, ¿no? estoy de acuerdo. Entonces, Aunque al principio no estudias las alajot básicas, se empieza un estudio Claro. de Gemara, claro, pero eso te ayuda a checar otras alajot. Cuando ya tienes las bases de Claro. investigar a fondo una alajá, principalmente el jajam lo que tiene que saber es la parte de alajot, claro. que estudias toda la base en un De la- colel,
Y la parte de, como tú dices, de hablar en público, la parte de musar, que es lo principal que incluyen nuestras pláticas, ¿no? Okay. Ética, crecimiento personal. Gracias a Dios esa información de estudios la pudiste lograr desde temprana edad. Como dices, estudiaste en la yeshiva toda tu vida, te fuiste a la yeshiva 4 años en Kol Yaakov, que me imagino que te cimentó las bases, ¿no? Para poder después, ya que llegas a México, seguir recolectando mucha información. Un jajam se titula y ya eres jajam de un Beta Knesset. ¿Deja de estudiar? O sea, ¿ya tienes la información o tienes que seguirte preparando constantemente, no? Hay 2 ámbitos. Para las clases que tienes que dar, que son principalmente, como dijimos, de ética, de crecimiento personal. Ahorita vamos a empezar, por ejemplo, en nuestro Beta Knesset, un curso de Midot, de cualidades. Eso, pues, antes de cada clase, aunque hayas ya estudiado el tema, tienes que prepararla para tener un panorama muy claro de lo que vas a hablar. Y cómo transmitirlo. Exacto. Y en la otra parte, en lo que son estudios, cosas que no transmites, pero te tienes que llenar de estudios. Por ejemplo, en este caso yo ahorita estoy estudiando Hoshen Mishpat, todo lo que es el tema de Dayanut, temas monetarios. Estoy en este momento estudiando, aunque en realidad no te compromete tu puesto siempre a estudiar, pero yo considero que si no te llenas también de la otra parte del estudio que no transmites, esas gemarot que a veces no transmites, pero te tienes tú mismo que llenar de información para sentirte como que vale la pena aquello que estás haciendo. Esa parte de llenarte tú, no todo lo que transmites, sino tu parte de tu estudio y de tu crecimiento personal. Si no, yo siento que cualquier jajam siente un vacío y creo que estarás de acuerdo conmigo. Sí, es verdad. Aunque sea que hay cuestiones que no vas a transmitir porque a lo mejor tu público no exige ese tipo de información, al fin de cuentas como crecimiento personal. Exacto. ¿No? Creo que sería necesario seguir estudiando, cosa que tú sigues haciendo hasta la fecha. Quisiera preguntarte y detenerme un poquito en el paso anterior. Dices, conocemos tu papá, Jajam David Zed, un jajam muy exitoso aquí en las comunidades en México. Tú lo veías seguramente desde chiquito en acción. Claro. Seguramente habrá muchísimas cosas que admiras de él, no nada más como padre, obviamente, sino como en la parte profesional, como jajam. ¿Hoy en día le imitas algunas cosas? ¿Le has aprendido algunas situaciones? Esa es pregunta número 1. Y pregunta número 2, sobre este mismo tema, si desde niño dijiste, me gusta, quisiera ser como él. Aunque mencionaste que hasta llegando a Israel fue cuando se te dio esta como que apertura al gusto, pero a lo mejor desde niño decías, me llama la atención. Claro. Voy a empezar por la 2. La verdad, desde niño lo veía y sí decía, me gustaría que Hashem me dé la oportunidad de tener una Keilah, pero como te mencioné al principio, no me la creía. No te la creí. Porque yo no era ese carácter. Ese carácter para... Sí. Y curiosamente, mi hijo, que se llama David, que lleva el nombre de mi papá, también me dice, pa, yo también me encantaría, me gustaría. ¿Tú crees que voy a llegar a ser? Mira, no. Y yo le digo, mira, como Hashem de las oportunidades en la vida, una de las bases del Jinuj, sabemos que nuestros jajamim dicen que no tenemos que encaminar a nuestros hijos a lo que nosotros queremos que sean o a lo que nosotros somos, sino a lo que es, ¿no? Como dice Shelomo Amelech, Hanoch Lanar al Pidarko, según su camino, según lo que él quiere. Pero sí es una realidad que nuestros hijos nos ven y somos un ejemplo para ellos. Perdón que te interrumpo, ¿te gustaría que tu hijo siga tus pasos, que esté en un puesto como el tuyo, parecido, y pues, automáticamente como el de tu padre? Sí. Sería como que un orgullo. Sí, sería un gran orgullo. De hecho, hasta hoy en día, por ejemplo, estamos en el Beta Knesset y yo, pues como jajam, lo impulso a otros niños. Hay un niño juvenil, pero como estoy con mi hijo, lo impulso a que lea un haftará, todavía no tiene bar mitzvah, lo impulso a que cante algo. Claro. Lo metes dentro ya de la farándula, del círculo, para que se vaya fogueando, como lo hizo porque a él le gusta. Contigo, ¿no? Sí. Y la otra parte sí le aprendí varias cosas a mi papá, pero hay cosas que yo vi y no las imito por mi carácter. Por ejemplo, la parte de su alegría y su buen humor, yo pienso que eso fue básico para acercar a la gente. Como te mencioné, Raúl, él empezó en un lugar donde no había un Beta Knesset, muy diferente a mí, que a mí me dieron la oportunidad de tener un Beta Knesset ya formado. Y una de las cosas que él acercó a la gente y que yo lo vi fue ser amigo más de la gente. Los traía a una mesa de Shabbat y la plática, curiosamente, no era de Torah. De hecho, sí puede haber algo de Divrei Torah, pero algo como que dentro de la plática, pero principalmente era hacer una amistad con él. Que la pasen bien. Que la pasen bien, que vean lo que es realmente una mesa de Shabbat y la amistad en sí en el Beta Knesset. También algo que aprendí de mi papá, que creo que tengo ese ejemplo, es que siento que es importantísimo para cualquier jajam,
el estar presente en el Bet HaKnesset. Mi papá, antes de entrar al Bet HaKnesset, me dijo, un buen jajam es aquel que vive en el Bet HaKnesset, pero duerme en su casa. ¡Wow! ¡Qué frase! Sí. Y es una frase Vive real, en el Bet HaKnesset. Su Wow. casa es el Bet HaKnesset. Obviamente duerme en su casa. Tenemos hijos, tenemos esposa, Claro. también Pero- tenemos una vida privada. Pero tienes que estar Pero enfocado al 100%. Tiene que estar presente en el Bet HaKnesset. Nunca en mi vida lo vi llegar tarde. Trato de imitar ese ejemplo. Claro, porque ahí se ve, ¿no? En la puntualidad se ve la seriedad. Exacto, que la le das a seriedad y a el las interés cosas, que uno el tiene y interés. aparte si te apasiona. Hay otra de las frases también que no sé si dirías qué frase, pero a mí me gusta. En todo, no nomás en Jajam, escoge aquel trabajo que te apasiona hacer y no trabajes ni un día de tu vida. Ah, maravilla. O sea, si te Maravilla. encanta y te apasiona transmitir Torah y servir al tzibur, que es lo que Increíble. realmente nosotros hacemos, no sientes, sí estás muy ocupado, pero no sientes que es como un trabajo, como un peso. Es increíble. ¿No? ¿Estás de acuerdo? ¿Has logrado eso? Y decir, como jajam de un Bet HaKnesset, haciendo lo que haces hoy en día, que más adelante en la entrevista vamos a ver todas las ocupaciones que se derivan de ser jajam de un Bet HaKnesset, pero ¿has logrado que te apasione al grado de sentir que no es un trabajo para ti? Sí, pero no puedo negarte que en ocasiones, hay veces es tanto el agobio que cansado. uno quisiera no tener este compromiso Claro. o esta ceremonia. Claro. Lo que sí me apasiona, que nunca he querido no tener, es una clase. Una clase de Torah. Claro. O sea, eso me encanta, prepararla, darla. Increíble. Cuéntanos un poquito, ¿qué hace un jajam de un Bet HaKnesset? ¿Qué obligaciones, responsabilidades tiene? Porque mucha gente creerá que, bueno, pues estás a la hora del rezo de Shachrit en la mañana, el rezo de Minha y Arbit en la tarde, pero ¿cuánto te puede tomar eso? ¿Una hora en la mañana? Claro. Media hora en la tarde y a lo mejor, pues no sé, en las fiestas, en Shabbat, Yamim Tovim. Pero fuera de eso, ¿qué hará el jajam todo el día? Quiero señalar que es diferente un jajam comunitario a un jajam de un Bet HaKnesset que no necesariamente trabaja para una comunidad, como Ok. los hay muchos. Aparte del papel que tengo que desempeñar en el Bet HaKnesset, tengo una gran responsabilidad en la comunidad. Como tú dices, las tefilot, con sus respectivas clases antes y después de la tefilá, Claro. que hay que preparar y hay que estar. Y en la tefilá, pues no es nada más estar. Hay ciertas alajot que se presentan Claro. en la tefilá que se dice que no cambian dependiendo de los días, dependiendo de los asistentes. Si un día, por ejemplo, no se dice tahanun, Claro. si se tiene que decir Claro, Hashem, necesitas estar es al alajot. tiro. Y cosas que de repente se pueden suscitar a la mitad de la tefilá, ¿no? Que si no hubo un Cohen, o hubo un error en el Hazán, ahí es lo que tienes que dirigir, aunque no constantemente pasa, pero es normal que suceda, entonces es estar ahí. Yo siempre digo que es muy diferente alguien que va a rezar como alguien del público que como alguien del jajam. Seguro. Cuando me toca en vacaciones o en otro lugar rezar como alguien del público es otra cosa. Qué diferente Rezo se a mi siente, ritmo, ¿no? la verdad sí. Rezo a mi ritmo, hay veces no estás tan al tanto de Claro, o del silencio, claro, o del orden, o del claro. ritmo de la tefilá. Claro. Pero y entonces como jajam comunitario sí tienes otras obligaciones y Exacto. responsabilidades. Eso es en el Bet HaKnesset, como tales jam comunitario, pues todos los eventos religiosos que no necesariamente los desempeño en el Bet HaKnesset. Claro. Bar mitzvot, que hay que desempeñar en diferentes Se van Bet HaKnesset de la comunidad. Brit milot, de hecho ahorita vengo de uno. Ok. Bodas. Ok. Diriges el Brit Milá, Exacto, ¿no? Es que sí, lo haces. sí, dirijo el Brit Milá, o sea, tú vas dirigiendo a todos, al El Bar Moel, Mitzvah lo a diriges, la no Vía es que te Ben, lo- exacto. No es que cumples Bar Mitzvah. No, pero también me pongo el tefilín. Te pones el tefilín, correcto. Diriges, dices unas palabras, en el Brit Milá, pues también vas dirigiendo Correcto. los tiempos, Las las canciones, canciones, las si invitaciones, se hajamim. suscita una alajá que hay que en Claro, ese momento hay que saber. decidir. Y tristemente, pues hay también, la Torah contempla todas las ceremonias, también las luctuosas o las tristes, Difícil. que también hay que estar, como lo son casas de Abelim. En eso, ya que mencionaste que aprendí de mi papá es una persona muy sensible, que él prácticamente cuando llega a una casa de Abelim, que eso todavía no lo aprendo de él llora con ellos. Literal. O sea, él Porque lo llora siente. con ellos porque lo siente. Wow. Y Y de es hecho, cuando transmites el verdadero consuelo, ¿no? Que de Exacto. eso se trata, Sí. de acudir a una casa de la duelo, mitzvah de, más que consolar, decirle estamos contigo. de apoyar. Exacto, por eso una de las cosas que se dice es Tenohamu min Hashamayim, ¿no? Que finalmente el que da el consuelo y la fuerza para salir adelante es Hashem. Yo te apoyo. Nosotros, como seres humanos, te apoyamos, damos resignación, se podría decir, Claro. pero el consuelo verdadero es de Hashem. También las ceremonias de divorcios que funjo como testigo. Correcto. Todavía no
No estoy como Dayan. capacitado ni no tengo los estudios para ser Dayan, que probablemente algún día son estudios de muchos años. Muy difíciles. Sí. Como Dayan, que es el juez, todavía no. Y bueno, como pasando testigo. a las actividades festivas, también oficia ceremonias matrimoniales, ¿no? Exacto, bodas. ¿Te gusta eso? En bodas yo, curiosamente, no todos los jamim lo hacen, a lo mejor soy de los pocos, que puedo fungir como hazán o como jajam. Claro, claro. Porque como tú sabes, me gusta cantar. Sí, y lo haces muy bien. Tienes Gracias. una voz muy dulce. Y cantamos juntos también, Gracias. cosa que me encanta. Sí, se escucha espectacular, Sí, la ¿no? gente nos dice mucho como que ese contraste, ¿no? Sí, sí. Son dos tipos de voces sí, muy dos tipos de diferentes voz que se combinan. Al unirse se hace algo padre. A lo mejor hasta podrían ver algunos de nuestros videos, ¿no? Sí, Los no estaría televidentes. mal, amigos de Tutora TV, la verdad, podríamos sacar algún videíto por ahí, ¿no? Para que nos escuchen en acción, literal. ¿Qué dices, Raúl? Y Un luego Chansey nos contrata. A lo mejor, sí. Conciertos, fíjate. Entonces, como hazán y como jajam, cosa que es curioso en un jajam. Claro. Generalmente cada quien funge Ojo. una función, pero a mí como me gusta cantar, Puedes lo hacer hago. las dos. En el bar mitzvah también generalmente voy como jajam, pero también en la- ocasiones No como tienes hazán. problema. Y hay muchas cosas, Raúl, que no están estipuladas como en tu contrato, pero tienes que hacerlo. Por ejemplo, una persona de tu Beta Knesset que lleva años viniendo a tu CNIS te pide que vayas a su casa, ya sea a dar una clase, ya sea a platicar con su familia muchas veces. Claro. Pero no necesariamente porque tiene un problema, simplemente porque quisiéramos platicar con usted, contarle, a lo mejor pedir un consejo de manera familiar, o lo que tú mencionas, un Hanukkah Bait, Son checar cosas unas... que no puedes decir que Exacto, no, porque y te has es como convertido parte en de su tu jajam. trabajo, exacto. Es parte de tu trabajo. Jajam, quiero entender entonces que esto demanda muchísimo tiempo, Sí. ¿no? Al margen de que sea cansado o no, o apasionante también, pues al fin de cuentas tienes una vida personal, tienes una familia. ¿Cómo haces para lidiar con esto? Porque a lo mejor muchos creerían que el jajam ya llega muy tarde en la noche y es real, y pues, tus hijos están dormidos, o si no están dormidos tú estás muy cansado. ¿Cómo no descuidar la parte de la relación con tu esposa, de la relación con tus hijos? ¿Cómo hacer para mediar esto de sí vivir en el Beta Knesset, pero tu responsabilidad primaria son los tuyos y tu casa real? Notaste el cambio de pregunta, que al principio era, ¿qué hará un jajam todo el día? Claro, ahora es... Ahora, ¿qué hace después jajam de con ver su las vida funciones, personal? con su vida personal, también como mencioné antes, tengo mi estudio personal, que ese generalmente lo hago en las mañanas, y en las tardes también llego antes al Beta Knesset, antes que llegue la gente. Pero sí, como tú dices, de hecho, no por vida personal, porque la misma Torah nos los dice, ¿no? ¿Dónde está el Beshinantam Levaneja? Claro. Es una mitzvah de la Torah, Tus principales educar a alumnos son nuestros tus hijos 100%. La primera mitzvah, la gente dice, todo el mundo sabe, ¿no? Perú, Urbú, tener hijos. Hay un Meharsha comentarista de la Gemara que dice, ¿por qué dice Perú, Urbú? Perú es multiplíquense, Urbú es crecerlos. El verlos crecer es otra mitzvah, el educarlos, el dedicarles tiempo, principalmente tiempo de calidad. No basta con traerlos al mundo, ¿no? Exacto. Hay que traerlos al mundo O sea, y cada vez encargarte de es ello, increíble literal. que según el Maharsha, este comentarista de la Gemara muy famoso, cada vez que tú le das tiempo a tus hijos o amor o le pones límites, obviamente, Claro. estás cumpliendo con la primera mitzvah de la Claro, Torah, porque no es claro, nada más claro. traerlos, sino es también preocuparte Por que su crecimiento crezcan por su espiritual, crecimiento personal. espiritual y como persona y no necesariamente espiritual. El jugar un partido con tu hijo. Sí, sí, sí. Enseñarle Exacto. las cosas básicas de la vida. Entonces, como todo, Jajam Raúl, pues de los errores se aprende. Fíjate que al principio sí me equivoqué. Y uno se entrega muchísimo y abandona un poco a su familia hasta que Baruch Hashem nos mandó nuestras sabias mujeres Claro, que nos dicen, que te hacen ver eso, ¿no? Sally, Esos pienso que detalles. estás demasiado ocupado. ¿Qué hay con los niños? Se cuentan más de grandes jajamim. Y los jajamim le hacen mucho énfasis. Claro. Que tanto se dedicaron a la gente que sus hijos Abandonaron un poco y no salieron tan fueron apegados. Entonces, pues nos hemos puesto con mi esposa y yo varias, ¿cómo se dice? Kabbalot, ¿no? Nos hemos propuesto varias cosas. Primero que todo, gracias a Hashem que existe el día de Shabbat Kodesh, Claro. que es una maravilla. Pero Sin- Jajam, también en Shabbat estás trabajando. Es verdad, pero sí tienes tu mesa de Shabbat. Sí. Que a lo mejor a veces con gente, ¿no? Con invitados. Correcto. Y estás... Fíjate que uno de los consejos que me dieron mis jajamim es no siempre tienes que invitar gente. Claro. ¿Cómo jajam? Pues se trata de acercar Claro, a los claro, Yehudim, claro. pero también tienes que acercar a esos Yehudim.
Claro, porque cuando invitas gente, a lo mejor tu enfoque principal está con ellos y es más, a lo mejor en los lugares de la mesa tus hijos están. Eso es una de las cosas muy importantes. Cuando invitas gente, aprendí, y de los errores aprende, a que los niños estén ahí, que si el niño cuenta la perashá, todos lo escuchamos, aún el invitado. Claro, hacerlos partícipes. Y platicar con todos, cosa que me di cuenta que con los hijos, yo tengo adolescentes y muy niños, hasta bebé. Los adolescentes es más fácil que se integren a la plática, pero los niños en una mesa de Shabbat, en una plática de adultos, lo lógico es que se paren a jugar. Claro. También nos propusimos, no todos los Shabbatot tenemos gente para estar juntos, en las comidas familiares, Baruch Hashem, ya unos años, y fíjate que esa propuesta le hicimos una aseret Yemei Teshuvah, de comer sin los celulares en la mano. Mi hija adolescente ya tiene su celular y ya captó desde pequeños, vieron que... Y tu esposa. Sí, para que sea un momento de convivencia. De convivencia, calidad. Exacto. Aunque no es mucho tiempo, porque a veces tengo que comer e irme. Y una de las noches a la semana no tomo ningún compromiso. Para dejarlo libre para tu familia. En una ocasión escuché también de los grandes mejanjim, de los grandes educadores, y lo mencioné en una de mis clases, que es importante que papá y mamá salgan con uno de sus hijos cada vez, se turnen a tomar un café o a lo que él quiera. A lo mejor el niño quiere ir a jugar boliche. Hacerlo sentir especial. Empezamos sinceramente a hacerlo una vez a la semana, cosa que no pudimos. No pudimos. Sí, o sea, tratamos, ¿no? Duraste 3, 4, una vez al mes lo hemos logrado, ya varios años, práctico. Raúl. ¿Qué opinas de ese consejo? Una vez al mes, pues a lo mejor con para los niños. Está maravilloso, ¿sabes? Maravilloso. Y ese mes ya se ve por Rosh Hodesh. Hasta mi hijo chico, papi, ¿cuántos Rosh Hodesh faltan? Claro. Pero sabe que es su espacio. Y al margen de las salidas que hacen familiares, donde también están conviviendo todos los hijos con los papás, etcétera. Pero aquí tener personal el tiempo para escuchar o simplemente para chiquear, ¿no? Sí. A tu hijo. O sea, que sea un tiempo, como nos los propusimos con mi esposa, no de plática con el niño de lo que nosotros queremos de él, sino lo que quieres platicar, a dónde quieres salir, qué se te antoja hacer. Pues una noche, ¿no? Increíble. Unas 2 horas. Y de verdad lo que le hace al niño, eso es increíble. Los grandes jajamim nos señalan que lo principal es en el tiempo es la calidad. Bueno, en todo, ¿no, Raúl? Claro. Yo lo he puesto como ejemplo. ¿Qué preferimos? ¿Comer poco pero rico o comer mucho no sabroso? Siempre los seres humanos nos vamos detrás de la calidad. Los hijos no son la excepción, Raúl, ni el matrimonio. Cuando uno da tiempo de calidad a esos hijos, no se sienten abandonados. Y con todo y eso te confieso que siempre me lo pregunto si estaremos bien o a lo mejor hace falta un poco más. Pero seguramente con este tipo de actitudes te acercarás, ¿no? Mucho más eficazmente a la línea donde ves que es el camino correcto, ¿no? Para educar. Y yo quisiera mencionar y ser muy, muy claro para nuestros amigos que esto no se limita al trabajo de un jajam. Digo, estos consejos que nos estás diciendo de jinuj, de educación, yo creo que es un amplio panorama para cualquier persona, seas jajam, seas abrej, seas un balabait, una persona que se dedique a dirigir una empresa o seas empleado en cualquier trabajo. Todos estos consejos de estar consciente que lo principal son los hijos que has traído al mundo, ese es interesantísimo. Y la pareja. Y la pareja. La pareja. Y otra cosa que quisiera enfatizar, también la mujer. Porque una mujer dice, yo soy ama de casa, pues estoy con ellos, ¿no? Claro. Sin embargo, el tiempo que estás con ellos no siempre estás con ellos. Claro. Hay que ver cómo estás con ellos. Y si está esta mujer presionada, no la juzgo, por el quehacer de la casa, tiene que darse un tiempo de calidad también con los hijos. O sea, yo descubrí que el tiempo que le damos a nuestros hijos, mi esposa y yo, ese tiempo mensual que te he dicho que hasta ahorita Baruch Hashem ha funcionado, también mi esposa siente otro kesher, aunque ella está, otra relación con los niños, aunque ella está todo... Claro. O sea, gran parte del día con ellos. Esto que todos estos consejos de Shalom Bayit, de Jinuj Habanim, que quiere decir interacción familiar, no nada más los transmites en tus clases generales, porque tengo entendido, Jajam, que gracias al éxito que has obtenido en tantos años, has podido lograr ganarte la confianza de los tuyos, de la gente que te conoce, y eso seguramente ha derivado en que, jajam, una cita personal para mi pareja, para mi familia, para mis hijos, lo haces, ¿no te llena el alma eso? Sí, me encanta dar citas. Poder cambiar vidas. Sí, dar citas directas. Personales. Yo tengo un sistema que me ha servido mucho, por ejemplo, de escuchar a cada quien por aparte cuando los papás hablan de los hijos o los hijos con los papás. Sirve mucho porque muchas veces lo que la otra persona quiere, Raúl, es que la escuchen. Simplemente quiere desahogarse. Quiere antes sacarlo. del consejo.
quiere que lo escuchen, y muchas veces me ha servido en parejas escuchar a cada quien por aparte, o a los niños por aparte de los papás, y luego hablar todos juntos. Otra de las cosas que Hashem me ha iluminado es escribir. ¿Por qué un doctor uno va con un médico y le da una receta, no? Claro. ¿Por qué cuando tú llegaste con una pareja a darles, pues con una receta, de aquí en adelante, claro, 2 semanas, vamos, sí, generalmente ahorita con estos aparatos electrónicos, se los mando por WhatsApp, están todos de acuerdo que vamos a hacer esto. De hecho, me pasó algo muy curioso. En una ocasión estaba, hace poco, antes de Rosh Hashanah, que pues ya sabes, es un momento de introspección y que todos queremos proponernos algo. Y pues estaba con una pareja que ella le reclamaba mucho a su esposo, ¿no? Como casi las mujeres no lo hacen, o sea, no les gusta mucho. Pero él dice, pues la verdad me reclama demasiado. Y yo le estaba explicando la diferencia entre reclamo y petición. Claro. Es una diferencia básica que eso puede cambiar totalmente las relaciones. Claro. Una petición es a futuro, un reclamo es por algo que ya pasó. Claro. ¿Qué necesidad tienes? Nada más lastima la relación y a lo mejor tú sientes que desahogas, pero el daño es más grande. Y ella, hicimos algo por escrito, de hecho se los mandé por WhatsApp. Él se va a comprometer a esto y ella a no reclamarle a su esposo, aunque sea de aquí hasta que acaben las fiestas. Les expliqué exacta diferencia entre reclamo y petición. Voy saliendo de su casa y suena el teléfono y ella hablando en quedito. Jajam, ¿qué pasó? Necesito urgentemente decirle algo, que no me oiga mi esposo. La verdad, eso de los reclamos no voy a poder. Prefiero dar 200 pesos de tzedaká a la semana. Me encantó. ¿Te gustó o no? Pero no como vas a para pagar. Con los, o sea, yo pago pesos. Mis 200 varos y ¿qué crees? Déjame reclamar. Ya tengo que reclamar con libertad. O sea, que no hayas aceptado el trato, ¿no? Le expliqué lo increíble. Le dije, mira hasta dónde podemos llegar. Wow. Que sentimos. Que hasta eso podemos comprar con dinero. Exacto. ¿No? O sea, una tzedaká. Y déjame reclamar tranquila porque la verdad no voy a poder y estamos antes de Rosh Hashanah, no me quiero comprometer a algo que no puedo. Consciente que no va a servir de nada. Pero es correcto que por un lado no se quería comprometer a algo que no pudo, pero le recordé algo que dijo mi jajam, mi Rosh Yeshiva Rabbi Yehuda desde Kol Yaakov, que él en una ocasión mencionó que aquella persona que se enoja y se sigue enojando pero ya siente un remordimiento, ya se llama que avanzó espiritualmente. Antes se enojaba y decía, yo aquí me pongo a todos en su lugar y qué bueno que me enojé. Ahora y por lo menos ya sabe que no siento un remordimiento, eso ya se llama un avance. Wow. Entonces le dije, a lo mejor no reclamar para nada no podríamos y eso sí lo vamos a cambiar. Wow. Pero vamos a reclamar un poco menos, o sea, tienes 2 reclamos al día, o sea, si ya son las 8 de la noche, oye, me faltan mis 2. Claro, todos esos avances, detalles pequeños sirven, ¿no? Van haciendo avances. Jajam, para ir como que cerrando la entrevista, porque se nos viene el tiempo encima, aunque se ha pasado, como dice Shelomo Amelech, llamado Ketzel Over, un abrir y cerrar de ojos ha pasado en esta entrevista. Yo me quisiera preguntarte, seguramente mucha gente se está preguntando al verte, no tienes barba, no tienes la pinta, vamos a decir, de un jajam convencional, igual un servidor. Es lo mismo que te iba a decir, café, o sea, la verdad te iba a decir lo mismo. Ojalá. ¿Es porque no te gusta, porque no te sale, te gustaría? ¿Qué pasa con la onda de la barba? Nunca pensé que me iban a hacer esta pregunta y menos. Exacto, en público. O sea, la gente que me la hace todavía así como que a solas. O sea, ¿qué pasó, mi Raúl? Estaba muy personal. Digo, si quieres contestar, si no. La verdad es que no me gusta, pero tampoco me crece tan bien. De hecho, en el Homer que hay una costumbre de dejarse la barba. Me parece una clase aquí en tu Torah y nada. O sea, sí me crece un poco raro, pero creo que todos los caminos de Hashem, hasta estas cosas, tienen su motivo. A lo mejor si tuviera una barba, no sé, a lo mejor la gente no se acercaría. Es lo que te iba a preguntar. Igual. A lo mejor sientes que el hecho de la presencia que tienes, una presencia agradable, eso ha a lo mejor invitado a la gente que se acerque más a ti. Considero que sí. Sí, puede ser. Sin embargo, no exhorto a que los jajamim no tengan barba. De hecho, la barba... Exhortar esa la vas a usar, ¿eh? Sí, ¿Estás de acuerdo? Ya se hizo. No exhorto a que no se haga, porque el hecho, la barba tiene sus fuentes en el pasuk, ¿no? Claro. La Torah dice, Adrat Panim Zakan, sabiduría, según la Kabbalah, ni qué hablar, que representa al Rahamim. Claro. Pero siento que todos los caminos de Hashem son exactos, ¿no? Claro. Mientras sea acorde a la halajá. No tienes ningún. Y a un jajam se le presentó esa oportunidad, a lo mejor todo, no a lo mejor, seguro, ¿no? Sonará raro que eso también sea minashamayim pero considero que... El hecho de ser un jajam joven, dejemos de hablar de la barba, simplemente por la edad.
¿crees que perjudica o por lo contrario aporta? Siento que en nuestra generación y en nuestro público que tú conoces aquí en la comunidad Monte Sinai de México, aporta más de lo que perjudica, prácticamente casi no perjudica. Okay. ¿No sientes que, por ejemplo, por la juventud y no ser ese jajam a lo mejor viejito, de barba blanca, con la presencia que impone. Que impone, ¿no sientes que a lo mejor la gente como que se lleva más de cuates con el jajam y a lo mejor existiría un punto ahí de falta de respeto? No, la gente es muy respetuosa, de hecho, siendo amigos del siendo jajam, amigos, ¿no? Siguen guardando ese como que respeto. Por ejemplo, ¿a ti cómo te hablan, por ejemplo? Ya hablando de usted o de tú. O de Raúl. La verdad que últimamente... Porque yo te voy a compartir mi experiencia. Últimamente me dice mucha gente, me dice jajam, gente que es mucho más grande que yo, y me hablan de usted, y es cuando me golpea y dice, a lo mejor ya estoy yo grande, ¿no? No me hables de usted, tú me llevas 50 años, ¿por qué me hablas de usted? Los años no pasan en balde, mi querido Raúl. Exactamente. Ya no eres el mismo chavo de 17 años que echaba relajo en la escuela. Exacto. Me siento. Dicen que la vejez comienza cuando uno dice... Me siento más joven que nunca. Wow, ¿no? Esa también es frase de tu papá. No, esa es tuya. Porque si es joven, no necesita decir me siento más joven, claro. ¿No? Mira, yo considero que aporta más, y no sé si ustedes televidentes estén de acuerdo, hoy en día más de lo que afecta, al menos en México y en nuestras comunidades. En Eretz Israel, por ejemplo, que se maneja mucho esa figura de jajam, a lo mejor alguien como nosotros, pues no sería un jajam. Pero me he topado en diferentes lugares del mundo donde voy, ¿no? A Miami, a Los Ángeles, a pequeños midrashim y bate kenesiot, y sí he encontrado jajamim jóvenes. Wow. Aunque no he encontrado de knises tan grandes, jajamim que se ven tan jóvenes. Ya el responsable. La verdad sí no he visto, a lo mejor tú sí, de un knis así grande, un jajam. Pues en Charles Simha, por ejemplo, ¿no? He visto. Y bueno, pero habrá nada más que remontarnos a tiempos del Talmud, donde Rabbi Elazar ben Azariah, de 18 años de edad, se hizo no el responsable de un Beta Knesset, se hizo el responsable de... Pero sigue la historia. Nazi completo. Ahí él pidió que tenga barba. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué a él no se lo ocurrió? No, así, claro. Jajam, yo quiero ser cool. No, jajam sin barba, exacto. Cool. Porque anteriormente, al parecer, era importante. Era importante. Sí, porque justamente su esposa, si mal no recuerdo, en la Gemara fue la que le dijo, ¿no? A lo mejor no te van a respetar por verte tan joven, y fue cuando Hashem le hizo el milagro de... Sí existe entonces el concepto, Raúl, en la Torah, de la parte externa. Claro. No lo podemos negar. O sea, sería ridículo que un jajam, para parecer cool, venga de una manera muy sport, con playera, y todos entenderíamos... Hay límites, ¿no? Por eso. Entonces todos creo que estamos de acuerdo que... Tienes que tener una presencia como que básica. Sí. Jajam, la verdad que, bueno, ya no tenemos tiempo. Me gustaría, si tú puedes, porque esta plática fue de verdad muy amena y creo que seguramente será de mucha utilidad para nuestra audiencia. En otra ocasión que puedas volver a visitar este estudio para seguir platicando. En este momento terminamos con la entrevista, pero no quiero despedirte hasta si tú nos permites, darte unos segundos a la cámara para que transmitas una conclusión para todas aquellas personas que te ven. Algún legado así importante en segundos que quieras dejarles, algún mensaje, alguna reflexión importante, y bueno, invitarlos a tus clases, a tu Beta Knesset, a tus conferencias, que son muchas, donde te pueden contactar. Bueno, pero me imagino que los televidentes no están todos en México. Sí, no están todos en México, pero... Igual por si vienen, ¿no? De vacaciones a México, donde te pueden conseguir. Así que la cámara es toda tuya. Muchas gracias, mi querido Raúl. La verdad es que hoy en día no es necesario estar en México para contactarnos con clases. Me imagino que están de acuerdo todos ustedes, televidentes. Baruch Hashem, aquí en este bonito canal he tenido la oportunidad de grabar un curso de Masejet Avot, que todavía lo estamos, que son consejos para la vida. Lo recomiendo mucho. Creo que cada Yehudí, ¿no, Raúl? Tiene que estudiar Masejet Avot. Es algo que todos los Yehudim, desde el más pequeño hasta el más grande, sin importar el nivel de Torah o de religión, tienen que estudiar Masejet Avot, que literalmente cambia, son consejos que cambian tu vida para bien. Y también tengo podcast, que me encantaría que la gente escuche, que nos informemos. ¿Cómo te conseguimos en el podcast? En el podcast está Sally Saed. Ok, Sally con doble L y. Que eso me ha causado un poco de conflicto, porque es un nombre de mujer, ¿no? Dicen luego. Pero pues no sé, así me dijeron desde chico, porque me llamaba Salomón, así se quedó. Está bien. Entonces, así me pueden conseguir. Me encantaría que escuchen algunos de los podcasts. Y seguramente tendrás tus clases también en tutora.tv. Sí, y tengo algunas clases en tutora.tv. Y pues el mensaje
claro que es el mensaje de todo el judaísmo, es que nadie tenemos que ser como nadie, sino dar lo mejor de nosotros mismos. Lo he repetido varias veces en la clase, que lo que Hashem quiere no es de que seas el mejor, sino que seas mejor. Claro. Si cada quien damos lo mejor de nosotros mismos, uno de los grandes jajamim, Rav Zushe, uno de los grandes jajamim hasídicos, él mencionó: yo no temo que en el juicio celestial me pregunten por qué no fui Moshe Rabbenu, pero sí temería mucho que me pregunten por qué no fuiste Zushe, era un nombre, ¿no?, de aquel entonces, por qué no fuiste el mejor tú, como tú mismo que puedes ser. Y eso es debe ser nuestro mayor anhelo de la vida, de ser nuestra mejor versión de nosotros mismos. Y eso también, Raúl, creo que nos hace perderle un poco el miedo a la Torá, al judaísmo, claro, que no quieren cambiarte en absoluto, al revés, quieren que seas lo más tú posible, pero la mejor versión de ti mismo, que puede ser. La finalidad de la vida es ni siquiera una frase, una palabra: superación. Ya. Es todo. En constante superación. Exacto, no en constante superación, que es lo que todos anhelamos, ¿no? Ojalá y Akadosh Baruj Hu nos dé esa oportunidad de superarnos día a día. Gracias a ti, Raúl. Gracias, por querido amigo y colega, gracias por esta bonita experiencia de estar aquí. Gracias a todos ustedes por su atención y su participación. Que Hashem los bendiga, nos bendiga con todas las verajot de la Torah. No, amén, pues, amén. Señores y señoras, ya el Jajam Salizad me quiere quitar mi Bueno, me dijiste que dé unas palabras, aquí, pero por favor. Muchas felicidades, muchas gracias. A mí solamente me queda felicitarte y, bueno, desearte, bendecirte, que Hashem te siga mandando toda esta fuerza, esta capacidad, este carácter, amén, este carisma, ¿no?, que tienes para seguir haciendo esta labor tan maravillosa que haces y tan bien que lo haces. Ojalá que Hashem perdure para 120 años y que sigas cosechando todo lo que has sembrado y lo que seguirás sembrando. Amén. Un gusto y un muchas honor. Gracias, Raúl Tizkela Mitzvot. Muchas nuevamente, gracias. Gracias a ti, gracias a ustedes, querida audiencia de tutorah.tv. Yo me despido, no sin antes recordarles que soy Raúl Askenazi y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Muchas gracias.